Hola arduineros, arduineras, comunidad electrónica en general, mi nombre es Julián Naya, los saludo, espero que todos se encuentren perfectamente bien de nuevo. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo que, como ya pudieron observar en el título, les voy a mostrar la técnica para que mejoren hasta un 80% la precisión obtenida del dato de este sensor que todos sabemos que es la temperatura. Así que si les interesa conocer y aplicar esta técnica de manera correcta para todos sus proyectos, los invito a que se queden hasta el final de este video. Y como siempre, si aún no formas parte de esta gran comunidad, te invito a que te suscribas y así me ayudes a llegar a la siguiente meta que tenemos propuesta para esta nueva pero gran comunidad que está formada por cada uno de ustedes. También no se les olvide activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda nada de este curso del infinito sobre Arduino, que es completamente gratuito. Así que no hablo más y vamos a darle. Bien, como pueden observar, aquí ya tengo un circuito preparado para esta práctica, pero antes les voy a explicar a detalle el funcionamiento de este sensor, ya que es de lo que se trata este video, el cual es el famoso LM35 para obtener la temperatura que la mayoría de nosotros en alguna ocasión lo ha utilizado. Los que no, no se preocupen que aquí les voy a explicar a detalle el funcionamiento de este. Si se pueden dar cuenta, su encapsulado es muy parecido al de un transistor, así que no los vayamos a confundir. Y aunque no parezca, el LM35 es muy utilizado de manera profesional en un sinfín de aplicaciones y de proyectos. Es por ello la importancia de aplicar la mejor técnica posible para hacer la interpretación correcta de los datos que podemos obtener de este sensor. Y aquí se los voy a explicar paso a paso. Su rango de alimentación va desde los 4 voltios como mínimo hasta los 20 voltios como máximo. Su señal de salida es de tipo análoga, donde obtenemos un voltaje mínimo de 0 voltios y un voltaje máximo de 1 voltio, que esto equivale a 0 grados centígrados y hasta 100 grados centígrados. 0 grados centígrados como mínimo y 100 grados centígrados como máximo, donde por cada 10 milivoltios obtendríamos 1 grado centígrado. Se los vuelvo a mencionar. Cada 10 milivoltios equivale 1 grado centígrado, lo que quiere decir que este sensor es lineal o proporcional, como mejor lo conozcamos, por lo que para su interpretación tenemos que conectar la señal de salida a un pin analógico de cualquier microcontrolador para posteriormente convertirlo a voltaje. En este caso voy a utilizar un Arduino Uno. Ahorita les voy a explicar en el código a detalle lo que tenemos que hacer para mejorar la precisión de este sensor. Su forma de conexión es la siguiente. Aquí, como pueden observar, está bastante claro, pero se los voy a explicar de manera detallada. Este pin que estoy manejando aquí, que estoy apartando, que sería a mi lado izquierdo, es el pin positivo de la fuente de poder, que en este caso lo voy a utilizar una de 5 voltios. El pin del medio, que sería, aquí lo pueden claramente se ve, sería la señal de salida que conectaríamos a la entrada analógica del Arduino Uno. Y este último pin que estoy manipulando, que aquí claramente se ve, es el polo negativo de la fuente. Lo voy a volver a colocar en su posición para posteriormente mostrarles el funcionamiento a detalle, pero primero el código. Bien, rápidamente, si se dan cuenta, no ocupamos de ninguna librería para poder hacer la interpretación de este sensor. Las que están viendo son las que se necesitan para trabajar con el display OLED. Si quieren saber más detalles de este, les voy a dejar aquí una lista de reproducción, ya que ya hice toda una serie de videos donde explico de manera muy detallada cómo trabajar con estos de manera correcta para sus proyectos. Lo que sí tenemos que hacer es declarar el pin analógico al que conectaremos la señal de salida del LM35, que en este caso será el pin A0. Voy a usar un intervalo de 1 segundo para poder hacer la lectura y posteriormente la interpretación del dato de esta señal. Voy a usar un intervalo de 500 milisegundos para poder actualizar los datos mostrados en el display.
voy a declarar una variable de tipo float que será la que guardará la temperatura en grados centígrados obtenida de este sensor para posteriormente hacer uso de ella. En este caso, solamente mostrarla en el display, en el setup. Y se dan cuenta, inicializo estos complementos u objetos de librería que se necesitan para trabajar con el display OLED. Y aquí la instrucción clave de todo esto que les estoy mencionando, y que si no han visto el tema que les recomendé al principio, me voy a enfocar, lo voy a explicar de una manera muy rápida, ya que podemos hacer, es de hecho por eso es que hice un tema o un video con este tema, ya que es algo amplio, no muy complicado ni tampoco tan amplio, pero sí lo suficiente para poder hacer un contenido. Entonces, lo que aquí estoy haciendo es cambiar el voltaje de referencia, en este caso de la tarjeta de Arduino Uno, que todos sabemos que por default el voltaje de referencia en estas tarjetas de desarrollo es de 5 voltios. Y con esta instrucción lo que hago concretamente con esta bandera es activar el voltaje de referencia interno, en este caso de 1.1 voltios, lo que quiere decir que para obtener 1023 o 1024 unidades en este pin analógico basta con recibir 1.1 voltios y no 5 voltios como normalmente lo hacemos. Esto lo que va a hacer es mejorar o enfocar toda la resolución que si recordarán son o es de 10 bits para este Arduino Uno, y que para la mayoría de las tarjetas de desarrollo de esta plataforma la resolución de conversión analógico digital es de 10 bits. La vamos a enfocar desde los 0 hasta los 1.1 voltios o 1100 milivoltios. Manéjenlo de esta forma, milivoltios, ya cuando estemos o cuando estén trabajando con este tipo de voltajes de referencia tan bajos, es mejor para poder hacer unos cálculos mucho más precisos. Entonces, lo que en pocas palabras y resumiendo, porque es el punto clave de todo esto, ya no tendremos un voltaje de referencia de 5 voltios, y para este sensor es más que suficiente, y para otros sensores también, no solamente para eso, este voltaje máximo que acabamos de fijar de 1.1 voltios, ya que el sensor, aunque esté forzado o registrando el dato máximo de temperatura que es de 100 grados centígrados, no vamos a superar los 1.1 voltios. Así que esto mejorará y se van a dar cuenta cuando hagan la comparación. No quise hacer una comparación en sí del dato interpretado porque prácticamente me extendería mucho, y creo que siendo concretos con esto lo van a comprender todos ustedes. Entonces, en el loop, como pueden observar, tengo la ejecución de las diferentes tareas que ya se los mencioné, actualizar los datos mostrados en el display y obtener la temperatura en grados centígrados del LM35, que es la que les voy a explicar de manera muy detallada, ya que es el tema que estamos tocando para este video. Entonces, aquí tengo unas variables que las tengo declaradas como constantes, que serán importantes o necesarias para calcular la temperatura en grados centígrados de este sensor. Si recordarán, ya les mencioné que el sensor nos dice que por cada 10 milivoltios obtendremos 1 grado centígrados. Se lo vuelvo a mencionar, cada 10 milivoltios equivale a 1 grado centígrado. Entonces, la siguiente constante que tengo declarada es el voltaje o el punto, el dato de referencia, como lo comprendan mejor, para poder hacer una conversión de esta señal analógica a voltaje. No se confundan aquí, o no quiero que se confundan con el 1.07. ¿De dónde sale este dato? Pues sale de dividir 1100 milivoltios o 1.1 voltios. Se lo vuelvo a mencionar, manejen este tipo de señales ya bajas en milivoltios para que tengan una mejor resolución o precisión al momento de hacer estos cálculos. Lo vamos a dividir entre 1023 o 1024, como ustedes lo manejen. Yo les recomiendo 1023 y vamos a obtener 1.07 milivoltios. Esto significa que por cada unidad obtenida en la lectura analógica del pin a 0
o de cualquier otro pin analógico, ya que lo fijamos a este voltaje de referencia, será de 1.0007, perdón, no será, o prácticamente esto equivale a lo que hacemos cuando dividimos, por ejemplo, 5000 milivoltios o 5 voltios entre 1023, que si no me equivoco, el dato obtenido es de 4.88, para poder así hacer la conversión de la señal a voltaje, que es como comúnmente lo hacemos y que la mayoría lo hemos hecho. No es más que esto que les estoy explicando. Lo que hacemos aquí es guardar en esta variable la lectura obtenida del sensor LM35 para posteriormente multiplicar esta señal por el factor de conversión a voltaje para esta o para este voltaje de referencia. Una vez hecho este cálculo o haciendo esta operación, vamos a dividir ese voltaje entre 10, que es el factor ya de conversión, pero a grados centígrados del voltaje de la señal analógica que estamos obteniendo de este sensor, y lo guardamos en esta variable que les mostré al principio, que es de tipo float. Prácticamente esto es todo lo que necesitamos para mejorar lo suficiente la precisión de este sensor. Ya lo demás que ustedes están viendo son lo necesario, son las funciones que se necesitan para controlar de esta manera y para esta práctica el display OLED, en este caso de 128 por 32. Así que no me queda más que dejarlos con el funcionamiento de este sensor. Y esta es la temperatura que estoy obteniendo directamente del LM35 en este preciso momento, que por las condiciones climáticas del lugar en el que me encuentro, puedo decir que el dato está en lo correcto. No voy a decir que es exacto porque eso ya implica un sinfín de detalles. Quiero que vean lo sensible que es este sensor. Voy a poner mis dedos sobre él para que observen cómo irá aumentando la temperatura poco a poco. Ustedes pueden hacer una prueba con una fuente de calor más alta para que vean el cambio significativo y la interpretación de manera precisa de este sensor. Lo recomiendo bastante para sus proyectos en los que necesiten conocer la temperatura de una superficie o de un punto en específico, que no necesite estar fuera de lo que es el circuito de alguna PCB, de alguna electrónica en concreto, porque obviamente para obtener la temperatura del ambiente este sensor no es el más ideal, pero lo recomiendo. Así que este sensor está aprobado. Ok, arduineros, comunidad electrónica en general, sería todo este video. Sinceramente, como siempre, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les aporte, ya que es el fin de lo que hacemos aquí para cada uno de ustedes. A los que les interesa acceder a este código, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Tienen que estar suscritos a este canal y dejarme un comentario con su correo, y con mucho gusto se los mando. No se vayan sin dejarme un like, un comentario con cualquier duda, sugerencia o crítica. Aquí todo suma. Hasta la próxima.